Minutos y el país entero está hablando de la decisión de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte, votación 6-3, que declaró inconstitucional la posibilidad de aplicar la pena perpetua para violadores y asesinos de niños, de niñas, de adolescentes en Colombia. Nos acompaña a esta hora la señora magistrada ponente de la Corte Constitucional, Cristina Pardo. Magistrada, muy buenos días y gracias por atender a 6 AM. Muy buenos días, gracias a todos por darme la oportunidad de hablar con ustedes, con la audiencia. Por supuesto, magistrada, una cosa es el debate de la gente, la opinión, las ideas, las posiciones, las opiniones, y otra lo eminentemente jurídico, que es lo que nos interesa conversar con usted. Magistrada, ¿por qué la cadena perpetua atenta o contradice el espíritu de nuestra Constitución? Bueno, mire, la Corte consideró que esa reforma constitucional, desconocía un eje axial, o sea, un valor muy importante de la Constitución, como es el Estado social de derecho fundado en la dignidad humana. Considero que una pena de cadena perpetua que aparta al individuo de la sociedad para siempre, lo excluye del grupo social, pues era una pena cruel, inhumana y degradante. Además de eso, estimó pues que no había ninguna evidencia fáctica, ninguna prueba, no había evidencia empírica acerca de que eso realmente iba a proteger a los niños, las niñas y adolescentes de este tipo de delitos. No estaba probado, más bien consideró lo contrario, consideró que los estudios demuestran que este tipo de delitos se cometen al interior de la familia, en el ámbito doméstico, que son cometidos por familiares o por amigos de la familia, y que entre más altas sean las penas, más difícil es que la familia denuncie o que testifique en contra del delincuente. Entonces no encontró completamente probado que esto ayudara a proteger a los niños, niñas y adolescentes. Esa es más o menos en síntesis la razón de fondo que tuvo en cuenta la Corte. Magistrada, en términos de la conservación de esa dignidad humana tan importante en materia de la esencia de nuestra Constitución, ¿esa dignidad no se garantizaba con la revisión de la pena después de 25 años? Esa era una inquietud importante. Los magistrados que salvaron el voto, algunos tuvieron en cuenta esa situación. Sin embargo, la manera como estaba redactada esta garantía, pues la Corte excluyó que, sirviera para que la medida se ajustara a la Constitución o no vulnerara la Constitución, más exactamente, no la sustituyera la Constitución. Estaba redactado que después de 25 años la pena era revisable, pero pues era un poco indeterminado. La Constitución no precisaba en qué momento se podía revisar la condena. Podía ser a los 25, pero la ley también podría decir que a los 30, a los 40, a los 50. Tampoco no es una revisión periódica, y pues tampoco asegura que la pena de cadena perpetua se va a modificar. Es decir, realmente existía una posibilidad real de que hubiera personas en Colombia que cumplieran penas de cadena perpetua, a pesar de que se decía que podía ser revisable. Incluso pues la ley que desarrolló esta medida, la ley 2098 de 2021, estableció que se revisaría a los 25 años por una vez, pero que si la persona le sustituían la pena por otra, de todas maneras tenía que soportar penas de 50 o 60 años, según el caso. Entonces, pues de todas maneras es una pena desesperanzadora para quien la sufre, que pues lleva a la persona a un estado de aislamiento, de depresión, de dificultad de autogestionarse y sobre todo de dificultad de resocializar y de volverse a insertar dentro de la sociedad. Magistrada, no sé si dentro de la decisión que ustedes han tomado, pues falta obviamente leer toda la argumentación, se tuvo en cuenta también algún tipo de opinión, que más que opinión es casi un hecho científico de médicos y psiquiatras sobre todo, que insisten en que hay ciertas personas con ciertas características, particularmente violadores de niños seriales, por ejemplo, que no se pueden recuperar y que por lo tanto pensar en una resocialización es simplemente imposible. ¿Eso se consideró? Digamos que una consideración concreta acerca de asesinos en serie no se hizo, pues el derecho penal pues tal vez examina eso a través de otras figuras, como por ejemplo si la persona realmente lo que padece es una afectación psiquiátrica, tiene la persona psicótica o otro, pues el derecho penal contempla otras medidas diferentes para este tipo de personas, pero eso no formó parte de la argumentación de la Corte.
Magistrada, no se lo pregunto por la discusión porque, como bien dije, una cosa es el escenario de la que la gente opine y otra cosa es la decisión de la Corte Constitucional que tiene que defender la Carta. Pero como estamos hablando de dignidad humana, el senador Miguel Ángel Pinto, que es el hombre que estaba moviendo como ponente esta iniciativa, pues él ha dicho, ¿cómo así dignidad humana? La privilegian para los derechos de los violadores y los asesinos y con esta decisión no para los niños y sus familias. Pues realmente eso no necesariamente es así por lo que acabo de decir. No hay ninguna prueba que demuestre que la cadena perpetua va realmente a proteger, a disuadir a los delincuentes de cometer este delito. Y porque la cadena perpetua no es la única manera de proteger a los niños, niñas, adolescentes, ni seguramente sea la más efectiva. Hay otras políticas públicas diferentes de esta para proteger a los niños. Hay defensores de familia, también las instituciones educativas, la educación, hay otras alternativas de defensa de los niños distintas de acudir a una pena cruel, inhumana y degradante. Magistrada, esto quiere decir, según la decisión de la Corte Constitucional, que en el futuro cualquier tipo de iniciativa que contemple la cadena perpetua tiene que venir después de una reforma constitucional. No le entiendo su pregunta. Sí, en el futuro cualquier iniciativa en el Congreso que contemple una pena de cadena perpetua, pues también se va a caer, porque está contra la Constitución. La Corte sostuvo, además de todo lo que ya le expliqué, que pues, digamos, hay un retroceso, ¿no? ¿Sí? Hay una regresión en materia de humanización del derecho penal entre nosotros y de humanización de la política criminal. La Corte muchas veces ha advertido sobre la incoherencia de nuestra política criminal, sobre el populismo punitivo, sobre la gravedad de nuestro sistema carcelario y penitenciario, sobre las condiciones en que están recluidos nuestros presos en las cárceles, sobre que esa situación ya es de por sí un estado de cosas inconstitucional que viola la dignidad, mucho más si la persona entra allí sin posibilidades de redimir la pena, sino con una expectativa de que va a permanecer ahí de por vida. Es decir, sobre este asunto la Corte ya ha llamado la atención muchas veces y pues sí, una pena de cadena perpetua, ya sea para este tipo de delitos como para otro, pues implicaría la misma regresión y la misma violación de la dignidad de estas personas. Magistrada, entendiendo la vulneración de los menores y la protección de los niños, que son una prioridad en Colombia, tratar, digamos, de tener unas penas superiores para los violadores y abusadores, y en ese sentido quería retomar el tema de la revisión a los 25 años, si hubiera sido taxativo de que a los 25 años se podía revisar la pena o que hayan unas penas mínimas para los violadores, ¿no habría tenido tanto problema en la Corte? ¿Fue un tema de la ambigüedad y de la apertura que se dio para la interpretación? Pues eso influyó, pero en general la Corte consideró que aun si la medida era revisable, existía la posibilidad de que algunas personas no les digamos, quitaran la pena de cadena perpetua y se la sustituyeran por otra. Luego existía una posibilidad real de que muchas personas cumplieran penas de cadena perpetua, por lo cual pues la revisión no hacía que la medida no desconociera ejes axiales de nuestra Constitución y no la sustituyera por otra. Magistrada, es usted muy amable. Muchísimas gracias por explicarle tan claramente a la audiencia de 6 AM sobre esta decisión. Buen día para usted. Bueno, muchas gracias. Es la magistrada Cristina Pardo, es la magistrada ponente en la Corte Constitucional. Esta decisión 6-3 en materia de votación que declaró inconstitucional la posibilidad de aplicar la pena perpetua para violadores y asesinos de niños, de adolescentes en Colombia. Un debate enorme en este país. 6:39.